Buenos días, qué placer, mis amados hermanos, amigos que están escuchando esta serie, Descubriendo los libros de la Biblia. Soy el pastor Morineros de la Iglesia Gracia y Vida en Tumbaco. Es un placer nuevamente vernos en esta mañana. Vamos a ver el libro de Jueces. El libro de Jueces que nos va a dar otra imagen, otra pauta del desarrollo de la conquista de la tierra prometida. Cómo la fe les fue fallando cada vez más. Entonces vamos a ver datos esenciales de este libro, importantísimos, que siempre venimos haciendo de todos los libros. Y el primero es el propósito. ¿Con qué propósito se escribió el libro de Jueces? ¿No? El propósito era mostrar que el juicio de Dios, y aquí hablamos de juicio. El juicio viene cuando hay desobediencia, ¿no? Entonces, mostrar que el juicio de Dios contra el pecado es cierto, ¿no? Y que el perdón al pecado y la restauración no tiene relación solamente con el hombre, no con el ser humano, no. Y esta restauración y este perdón es importante para aquellos que se arrepienten. Entonces, ese es el propósito de este libro. El autor probablemente fue Samuel, ¿no? El profeta Samuel. El marco histórico, este marco histórico es importante. Habían acabado de pasar el río Jordán y habían tomado algunas ciudades, ¿no? Ahora nos encontramos en un marco histórico importante, interesante. La tierra de Canaán, donde el ejército y el pueblo de Israel estaban pisando, más tarde ese lugar se llamaría Israel. Ahora era dueños la tribu de los cananitas, ¿no? Dios había ayudado, digamos así. Dios había hecho que los israelitas conquistaran Canaán. Importantísimo, ¿no? Entonces, ese lugar y todo el alrededor había sido, ¿no?, habitada por una multitud de unas naciones malvadas, diría yo, idólatras, muy malas, ¿no? Pero estuvieron en peligro de perder esa tierra prometida por su falta de fe. El pueblo de Israel casi pierde, digamos, la tierra prometida, ¿no? Porque comprometieron las convicciones que ellos tenían, lo que habían aprendido de sus padres, lo que algo escucharon en Egipto, ¿no? Querían poner en práctica y por lo tanto estaban desobedeciendo a Dios. Ese es el marco histórico, ¿no? Personajes claves. En aquellos días no había rey en Israel, ¿no? Yo creo que en el capítulo 17, versículo 6 dice que cada uno hacía, mis amados hermanos, lo que le parecía. Cada uno hacía lo que quería, ¿no? Entonces, eso es importante. Los personajes es Otoniel, Débora, Gedeón, Jafet, Sansón, Dalila, ¿no? Características particulares, importantes de este libro, ¿no?
registra la primera guerra civil de Israel, ¿no? Entonces, el libro de Jueces, este libro que estamos haciendo un análisis pequeñito, es además un libro acerca que habla del pecado, ¿no? Habla del pecado, de sus consecuencias. Todo pecado trae consecuencias, ¿no? Entonces, mi amado hermano, el libro de Josué termina con la nación asumiendo una posición ante Dios. Tienen que asumir una posición ante Dios, ¿no? Entonces, ellos estaban listos para recibir todas las promesas en la tierra prometida, ¿no? Sin embargo, después de establecerse en Canaán, en la tierra prometida, mis amados hermanos, los israelitas perdieron su norte, su compromiso espiritual con Dios. Perdieron la motivación. Eso es realmente. Cuando murió Josué, muere Josué, ¿no? Los ancianos, la nación entera, todos experimentaron un vacío de liderazgo. Cuando muere el líder, es bien difícil volver a salir adelante, ¿no? Dejándoles sin un fuerte gobierno, quien gobierne desde el centro mismo. Se quedaron sin esa parte central, ¿no? Entonces, en lugar de disfrutar de la libertad que tenían, habían pasado 400 y más años de esclavos en Egipto, ¿no? En lugar de disfrutar de esta libertad que Dios les había dado, ¿no? En lugar de seguir prosperando en la tierra que fluye leche y miel, la tierra prometida que Dios les había ofrecido, Israel les entró en una era oscura de su historia. Una de las partes más oscuras de la historia del pueblo de Israel. Para decirlo de una manera simple nomás, mi amado hermano, la razón de esta rápida decadencia fue el pecado individual y colectivo. El pecado de ellos. El primer paso de alejamiento de Dios fue la obediencia incompleta. No obedecieron todo. Los israelitas se negaron, mis amados hermanos, a eliminar completamente de la tierra prometida a todos sus enemigos. Dios les dijo, no dejen nada, maten a todos, acaben a todos. Mi amado hermano, esto los llevó y también hicieron algo indebido. Dios les dijo, no se junten ni sus hijas que hagan matrimonios con las gentes que ustedes entran a conquistar. Y eso mismo hicieron, ¿no? Cometieron matrimonios mixtos, cometieron idolatría, y esa fue la causa de su perdición. Mi amado hermano, vamos a ver unos pocos temas, unos 4 temas, ¿no? En primer lugar, la decadencia, como ya venimos diciendo, el compromiso, ¿no? Cada vez que un juez moría, ahora les estaba dirigiendo ya líderes, Dios les dio jueces, ¿no? Cada vez que un juez moría, el pueblo enfrentaba decadencia. Y esto vino desde que Josué murió. El pueblo iba poco a poco en decadencia, fracaso en fracaso, ¿no? Entonces, ellos estaban comprometiendo su alto propósito espiritual de muchas maneras. Lo habían comprometido de muchas, como ya vimos, desobedeciendo, matrimonios mixtos y muchas otras cosas más, ¿no? Entonces, ellos abandonaron su misión de expulsar, de acabar, ¿no?, a todos los pueblos de aquella tierra, ¿no? Y lo que hicieron es
adoptar las costumbres que esos pueblos tenían, ¿no?, que les rodeaba. Terminaron cogiendo esas costumbres, ¿no? Entonces fue la decadencia, el compromiso que ellos se hicieron. El segundo tema, la decadencia también y la apostasía, el separarse de Dios, ¿no? La caída de la moral de Israel tuvo sus raíces, tuvo algo importante, ¿no? Cuando ellos quisieron independizarse, cada tribu quiso independizarse, cada tribu quiso hacer lo que quería, ¿no? Entonces, esto les llevó, ¿no?, a cada uno que hiciera lo que ellos creían correcto ante sus propios ojos. Ahí vino la decadencia. No hubo, cuando eso hay egoísmo, no hay unidad. Y eso puede pasar ahora en las iglesias también. Cuando no hay unidad, puede haber decadencia, ¿no? No había unidad en el gobierno, ni había unidad en la adoración a Dios. Tremendo, eso estaba tremendo, ¿no? La ley y el orden se acabaron. Cada uno hacía lo que quería, ¿no? Finalmente, la idolatría, la religión, ¿no?, hecha por ellos, por los hombres, los llevó a abandonar por completo la fe en Dios. Eso pasa cuando nos apartamos de su palabra, cuando cogemos otros libritos, otros pensamientos de otras personas. Eso pasa, lo que le pasó al pueblo de Israel. Abandonamos por completo a Dios y creemos en pensamientos y costumbres de hombres, ¿no? La derrota, otro tema, ¿no? La opresión, tremendo. No entendemos, no entendió el pueblo de Israel. Dios utilizó opresores malvados para castigar a los israelitas por el pecado que estaban haciendo. Dios usó tremenda gente, ¿no? Entonces, hasta que les llevó al punto del arrepentimiento. Eso es lo que nos pasa a nosotros también, ¿no? Entonces, llevó al punto de llevarles hasta lo profundo para que ellos se arrepientan y para probar su lealtad a Dios. Su lealtad a Dios. Y otro tema que tenemos es el arrepentimiento. El arrepentimiento. Cuando nos desviamos de los caminos del Señor, el Señor nos pone una prueba. Y hay pruebas fuertes, hay pruebas medianas o difíciles, ¿no? Mi amado hermano, la caída, la decadencia, ¿no?, hizo que el pueblo comenzara a implorar a Dios, a pedir a Dios dirección, ¿no? Entonces, ellos hicieron un voto de no volver nunca más a la idolatría, ¿no? Y ellos pedían misericordia, pedirían liberación a Dios. Mi amado hermano, ¿qué querían obtener? ¿No? Querían obtener libertad. Estaban libres, pero no. La idolatría, la desobediencia, otra vez estaban esclavos, ¿no? Cuando se arrepintieron, cuando cambiaron de pensamiento, de actitud, Dios los liberó. Dios los liberó. Y eso es muy importante pensar, ¿no? Recuerde usted, la idolatría. Y cuando estamos hablando de idolatría, no estamos hablando solo de figuras. Mi amado hermano, cuando la idolatría gana terreno en nuestro corazón, cuando dejamos que cualquier cosa sea más importante que Dios, mi amado hermano, debemos identificar a los ídolos modernos. Tenemos que identificar cuáles son esos ídolos que nos tienen presos hoy en día a nuestro corazón. Mi amado hermano,
Hay que renunciar a ellos y volvernos a Dios para obtener su amor y su misericordia. Entonces, mis amados hermanos, qué importante es obedecer, estar en los caminos del Señor. Mi amado hermano, vamos a ver el versículo clave, ¿no? Jueces 17:6. 17:6. Tenga la bondad del libro de Jueces, capítulo 17, versículo 6. Es interesante, es pequeñito este versículo, pero si usted nota, tiene mucha importancia, es de pensarle muchísimo. Dice la palabra de Dios, Jueces 17:6, en aquellos días no había rey en Israel, no había quien dirija, cada uno hacía lo que bien le parecía. Mi amado hermano, cuando no hay una buena dirección, un buen liderazgo, la iglesia perece. Pasa en la iglesia, pasa en el estado secular, en una empresa, en lo que sea. Si no hay dirección, y mucho más, si no estamos tomados del Señor, vamos a fracasar. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos.